¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video aquí en Detectando Paranormal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Como definición general, los registros akáshicos son una memoria universal de la existencia. Además, representan un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Es como una gran biblioteca de información energética sobre todo aquello que fue, que es o que será en el universo del cual todos somos parte. El gran libro de la vida, o como en la cultura egipcia que se compara con las tablas de Thoth, en la islámica, la tabla eterna e incluso en la maya. Bienvenidos entonces a Detectando Paranormal. Carolina Romero, terapeuta holístico, exponente en talleres, conferencias, registros akáshicos, UCDM y constelaciones fluviales. ¿Cómo estás, amiga Carolina? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, gracias por aceptarla. Qué bueno que hoy nos acompañas, Caro. Te doy la bienvenida a este programa, amiga. Muchas gracias. Y ustedes lo conocen, como siempre, nuestro estimado amigo José Cartas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, pues mira, parece que ya estamos haciendo costumbre, ya cada vez apareciendo más. Así es. Y pues bueno, ya por ahí van a estar viendo más apariciones y Carlos está produciendo demasiado ya. Sí, fíjate que parte de este nuevo proyecto, empezando el año, dijimos que íbamos a hacer más podcasts, más participación. A lo mejor sí les pido una disculpa que no hemos podido hacer en vivos ahorita. Estamos en unos pauses porque precisamente estamos trayendo nuevos proyectos, tanto en esto como en la Casa de los Clavos, que pronto les voy a dar a entender, va a estar buenísimo. Pero bueno, estamos trayendo esta sección de temas sumamente interesantes que destaca dentro de lo que más nos gusta, la vida espiritual, amigo. Súper bien, y aparte que también ya ves que nosotros compaginamos todo, Por la supuesto. detección, ya sabes, todo este tema espiritual, aparte las antigüedades, no, es todo como una terna, toda una rama a la que le entramos todos, y aparte era lo que les estaba platicando la vez pasada, pareciera que todos tenemos algo en común, ¿te has dado cuenta? Por supuesto. Es interesante, fíjate, pero sí, todas las personas que a lo mejor tenemos este contacto con el mundo espiritual, solemos tener estos gustos muy en común. Por ejemplo, me atrevo a preguntarte, Caro, ¿a ti te gusta, por ejemplo, las antigüedades? Sí, son Vaya. Bonitas. Vaya, sí, pues nosotros también prácticamente nos la pasamos admirando todo esto, Buscándolas. ¿no? Buscándolas, comprándolas, viviendo de ellas, ¿no? Hablando de lo que pudo haber pasado, ¿no? Imaginando todo eso detrás. Te estaba comentando que este canal nace precisamente de la necesidad, ¿no? De la búsqueda de metales, de entender cómo funcionaban. Y pues te comento esto por curiosidad, digo, y por estar investigando. Y tú sabes, estas pequeñas manifestaciones que hay durante estas aventuras te llevan a preguntarte muchas cosas. Ese fue al menos mi caso, el cual me contactó con el mundo espiritual, ¿no? Después, bueno, este mismo hobby nos fue llevando con personas que tenían estas cualidades, este conocimiento especial, que hoy vamos a compartir un poquito con este tema tan interesante. Bueno, Caro, pues primeramente quisiera preguntarte un poquito de ti. Dime, ¿cómo es que llegas a este maravilloso mundo que destacas en tus múltiples disciplinas? Cuéntame de ti. A los registros akáshicos en sí, la vida me llevó. Excelente. Me fueron guiando. Las mismas experiencias de mi vida, tal cual, fueron las que me fueron encaminando. Se me presentó hace como en el 2016 conocí a una persona que por lo que yo estaba viviendo con esta persona, comenzaron las preguntas de qué es lo que está pasando, por qué siento esto, o sea, y mucho en cuanto a esa situación.
y las mismas dudas que surgían en mí, de mi vida, en ese momento de decir, explíquenme por favor, ¿por qué esto? O sea, mi mente no lo entendía, pero tal cual yo sentía muchas cosas. Y eso fue lo que me llevó a los registros, las mismas preguntas de mi vida, de las mismas experiencias de mi vida personal fue lo que me llevó. Yo estuve también del 2018 al 2020 aproximadamente, sí. Dirigí a ceremonias de ayahuasca. Okay. Justamente cuando yo estaba en ese camino, solté las ceremonias y cuando las estaba soltando, también traía muchas preguntas de qué es lo que está pasando, por qué me siento así, etc. Y un amigo me dijo, ve con Gerardo Bautista, que es mi maestro de registros. Una vez que yo fui con Gerardo, tal cual yo iba con las preguntas en la mente sin yo decirle absolutamente nada, me empezaron a responder. Entonces, al momento de estar ahí, y fue cuando yo me quedé con cara de, es que yo nunca le dije cuál era la pregunta. Y fue cuando me empezaron a responder y de ahí ya conscientemente me dirigieron a compartirlo. Pero oye, hacemos un pause ahí. Claro. Tú ya en este punto que llegas a los registros, sí. ¿Tú ya tenías conocimiento, ya habías experimentado alguna experiencia espiritual? Sí, yo comencé en este camino con Reiki. Hace ya bastante tiempo. Y después, como en el 2015 más o menos, empecé con el Reiki. Después del Reiki estudié numerología. Así me fui como que estudiando varias cosas. En el 2018 más o menos fue que me llamó lo de las ceremonias. Estuve en ese camino otros 2 años hasta que llegué a los registros, y ya cuando yo llegué a los registros ya fue como decir, es aquí. Algo dentro de mí vibró y me hizo clic. De hecho, cuando yo conocí a Gerardo, que es mi maestro de registros, él me dijo, yo te conozco. Y yo así como de, pues no es de esta vida, porque yo también, pero nunca lo había visto. Pero cuando yo llegué a los registros, tal cual, yo sentí que hubo un clic dentro de mí de decir, es que es aquí. Y desde entonces lo agarré y no lo he soltado, y de hecho no lo pienso soltar. Encontraste tu sendero, tu camino, tu lugar. Sí. Y de hecho es algo que yo me di cuenta que es algo que quiero hacer siempre, porque lo haría gratis. Wow. O sea, me gusta tanto que es como de lo hago. O sea, lo hago tal cual. Y más porque me han demostrado los maestros que en realidad hay recompensas. Y eso es un camino muy satisfactorio. Y fíjate, ahora que lo mencionas, esto es tan similar precisamente a lo que hacemos. A lo mejor es una mala comparación, pero fíjate que en los tesoros también decimos que somos merecedores o no de la recompensa, que en este caso sería aquello que está enterrado, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, en todo este lapso que a lo mejor encuentras o no, te sale la posibilidad de ayudar. ¿Cuántas veces nosotros que conocemos este mundo nos hemos topado con que, bueno, tenemos una señal, ya sea con radiestesia, que aquí lo utilizamos mucho, y de pronto esta señal que todo parecía indicar que había algo, realmente eran huesitos de una persona? Y fíjate, es curioso porque hemos tenido estas experiencias y quiero compartírtelas. Tal vez en alguna ocasión que pasó esto, decidimos nosotros pues darle cierta sepultura, ayudar a esta almita atorada. Y fíjate que la recompensa, al igual que en los registros o en el camino espiritual, te llega por muchos lados. A lo mejor esa vez no encontramos un tesoro, pero ¿sabes qué? Vino por otros lados. La suerte, la abundancia, ¿no? Aquel karma que llega y es una realidad, ¿no? O sea, tú vas a recibir muchísimo más. Sí. De que sí hay como, digámoslo, como cierta comparación, porque, claro, por ejemplo, ustedes encuentran tesoros enterrados. Yo acá, digamos que para mí la satisfacción es, yo sé que hay recompensa material, económica y demás, pero para mí cuando una persona encuentra, aunque sea 5 minutos de paz, 5 minutos de calma o 5 minutos de conectar consigo mismo y recordar ahora sí que lo que trabaja el curso de milagros, que es ayudarnos a recordar nuestra verdadera identidad divina. Entonces, con que la persona sienta 5 minutos
que es merecedora, que vale mucho, que es hija de Dios, que es una divinidad tal cual la que vive en ella, que es un alma. Con eso, y se siente cuando la persona conecta, con esos 5 minutos que la persona tenga paz, ya digo, ya encontraste tu tesoro. Ahí está. Entonces la palabra clave puede ser encontrar, ¿no? También. Así como nosotros recordar, yo le digo. Puede ser. Así sí. como nosotros encontramos tesoros, allá encuentras en tu recuerdo. Así es. Probablemente te puedes centrar y te puede dar esa paz de dónde vengo, qué fui en mi vida pasada o qué está registrado y que te puede ayudar mucho para comprender tu presente. Y que sí hay muchas respuestas. Por ejemplo, en mi vida personal me ha pasado que conozco personas y yo sí digo, ¿y tú qué? Y ahí mismo me van diciendo o me dan la respuesta precisamente o simplemente de decir, recuerda que eres hijo de Dios y recuérdalo y encuentra dentro de ti esa memoria de divinidad, porque yo hago una combinación del curso de milagros con el perdón cuántico con los registros. Utilizo los registros como para obtener la información y el perdón cuántico para hacer la liberación emocional. Entonces, con el perdón cuántico es donde digo, ¿sabes qué? No importa qué fue lo que hiciste, en qué momento, qué pasó, no importa. ¿Por qué? Porque ya pasó. Vamos recordando que detrás de cualquier hecho sucedido, realmente hay una divinidad. Claro, ¿y cuántas veces no cargamos estas culpas, esta carga que no sabemos ni de dónde viene? Muchas. De hecho, precisamente el curso de milagros habla de eso, de olvídate de la culpa, suelta la culpa, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, recuerda eso. Y por lo menos yo cuando contacté con Dios, cuando abrí los registros la primera vez, yo sí sentía como esa vergüenza con Dios, de es que, oye, chale, la regué muchas veces. Y la respuesta que me dieron fue no importa. O sea, yo te amo así como eres, no importa lo que haya pasado, yo te amo. Y aparte es también la parte importante de pulir el diamante, ¿no? Exacto. De que pues obviamente sí reconoces que a lo mejor en ciertas cosas estuviste mal, pero si no hubieras hecho esto, no hubieras aprendido eso. Así es. Y es parte de una de las preguntas que yo hago en las terapias o al momento de ingresar es, ok, está pasando esto o pasó esto, pero detrás de esta situación, ¿cuál es el aprendizaje? Porque de eso se trata, de aprender, vienes a experimentar. Lo bueno, lo malo, entre comillas, porque son juicios, pero vienes a experimentar. Es llenarnos de esas experiencias, ¿no? Así Tanto es. de lo bueno, de lo malo, saber qué se siente el dolor, Ajá. qué se siente la satisfacción. Sí, el perder quizás, el no sé, volverte loco también, ¿no? Somos una recopilación de todo. Y estamos todo, en un mundo dual. Todo queda almacenado también. O sea, en esta dimensión es dual. Entonces, ahora sí que puedes sentir tanto el dolor, la culpa, etcétera, como irte a la parte de estar en paz. Ya depende mucho de cómo estás vibrando. Pero sí es mucho ese trabajo de reconocerte como hijo de Dios, porque en realidad lo somos. Y somos espirituales, aunque te vayas al bar a tomar y demás, eres espiritual. Pero sí, ese es mucho el trabajo que... Y a veces confundimos mucho esa palabra, el ser espiritual. A veces nos planteamos que debemos estar súper preparados, tomar miles de cursos y, no sé, a lo mejor agarrar todo lo que la New Age está ofreciendo, ¿no? Sí. Y yo quisiera decir, tal vez no es necesario tanto, ¿verdad? Tal vez no es el camino correcto o la definición correcta de ser espiritual. ¿Qué sería ser espiritual para ti? Para mí ser espiritual es ser consciente y coherente con lo que estoy sintiendo. O sea, es vivirlo tal cual. Si estoy sintiendo dolor, date el permiso de sentir dolor. Si estás enojado, date el permiso de estar enojado. O sea, es vivirlo, porque una vez si tú resistes una emoción, la emoción va a seguir ahí. El momento en el que tú digas, ok, sí, estoy enojado y te quiero partir, etcétera, lo sueltas. Y una vez que lo sueltas dices, ok, en realidad creo que no era para tanto, pero ya lo viviste. Y el otro bien golpeado. No era para tanto. Pero esa es parte de la misma experiencia y del sentir, el ser consciente, porque es donde digo, el tomar no me hace malo, el drogarme no me hace malo. Obviamente estás vibrando,
pero no dejas de ser espiritual. Pero si ya es cuestión de indagar también el por qué lo estás haciendo. Pero en realidad para mí la espiritualidad es simplemente ser consciente y de las emociones y vivirlo así tal cual, sin culpas, vaya. Y el ser consciente también de que soy hija de Dios y estoy conectada en todo momento. Aunque a veces no se sienta, estás conectada en todo momento. Hace poco un amigo me dijo que quería probar las plantas y porque quería conectar. Y yo le dije, no lo recomiendo, pero si lo quieres hacer, no te puedo quitar la experiencia. Y me dijo, ¿y por qué no? Y en mi experiencia le dije, porque no necesitas tomar nada para conectar. Es algo que todos podemos hacer. Todos, o sea, no hay separación de tú sí y tú no. Todos podemos hacerlo, solamente que conlleva práctica y el trabajo. Ajá. Así es. Como lo es la meditación, ¿no? Hay que estarlo practicando, hay que saber cómo Aunque aplicarlo. a lo mejor sería la forma más fácil, ¿no? Sí. De las llegar. plantas. Ay, te diré. Las plantas mágicas. Bueno, sí, las plantas mágicas. Bueno, así les Porque te decimos. voy a decir, por ejemplo, a lo que yo me dedico y todo eso me ha costado muchísimo trabajo. Ajá. La intuición, la meditación, todo para lograr ciertas cosas. Y de repente yo conocí a una persona que lo que hacía era nada más se ponía a fumar y Oh, ya de por repente Dios. ya estaba en trance y así. Pero ya no lo podía hacer como de manera, digamos, tener todo un sistema para poder hacerlo. No, necesitaba ya fumarlo ok. para poder hacerlo. Sí, es que digamos que sí tiene como sus pros y sí te ayuda mucho. Pero yo ahorita que ya estoy de del otro lado y que ya tengo una herramienta yo Es que correcto. ya la trabajo y demás, es donde yo digo, lo puedes hacer, nadie te quita la experiencia, pero para mí es mucho más amoroso a través de la meditación. Claro. Porque las plantas sí, te van a ayudar, vas a conectar, pero sí puede llegar a ser muy doloroso. Claro. Y tampoco son para todos. Porque sí he visto desde experiencias muy chidas hasta experiencias no tan agradables. Y la verdad es que, por ejemplo, en mi experiencia fue muy bonita, pero también fue muy fuerte. Y yo me llegué a ir a hacer visión a la montaña. Entonces, sí es como, yo les diría, lo pueden hacer, pero hay otros caminos más amorosos. Y en mi experiencia, el camino más amoroso son los registros. Porque como que yo no llego, normalmente tú vas a una sesión de registros con muchos y la persona se suelta hablando. No, yo no. Yo lo que hago es, vamos a entrar en meditación, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar, pero tú lo vas a sentir. Los mensajes te van a llegar a ti, tú lo puedes sentir, tú lo puedes escuchar. O sea, tú lo vas a estar viviendo porque para mí es más poderoso que tú te des cuenta de que lo puedes hacer. Ya con la misma práctica en tu casa tú lo puedes hacer en el momento que quieras. Conlleva práctica, conlleva trabajo interno, pero sí se puede. Por eso esta parte que yo digo, las plantas no son malas, pero sí también hay que saberlas trabajar. Y también ya hay muchas personas que van por esta parte de, es que sin ellas no puedo. Como que ya se genera esa cierta dependencia. Sí. Y es ahí donde ya no está chido, porque al final llevan su respeto. Y aparte yo creo que, independientemente de que a lo mejor lo hagan con plantas o lo hagan con la meditación, siempre yo creo que va a ser más práctico la meditación, porque lo puedes hacer en el momento en el que tú quieras. Y si de repente quisieras, no sé, tener una experiencia, pero lo haces con plantas y no están, entonces ahí te está limitando. Exacto. Pero si tienes las herramientas, lo puedes hacer en el momento. De hecho, yo lo que hago es, les comparto las meditaciones que yo suelo hacer, les digo, hasta si estás en el trabajo y necesitas descargarte y todo, vete al baño, haces un ejercicio de 5 minutos. El mejor lugar para meditar. Sin duda, sin duda. Haces un ejercicio de 5 minutos y créeme que tu energía va a cambiar. Sí. Simplemente con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano está acostumbrado o quiere hacerlo, o quiere todo mágico, o sea, rápido, de ahorita ya, dámelo en ya. este momento, sí. Y pues esto no funciona así. Esto conlleva tiempo, conlleva trabajo, es estar practicándolo, y eso es algo que no mucha gente está dispuesta a hacer. Oye, Caro, y en vez de empezar con la clásica pregunta de qué es
qué son los archivos akáshicos. Mejor te voy a preguntar qué es lo que no son los archivos akáshicos. ¿Qué es lo que no son? Por ejemplo, tengo entendido, y si no, corrígeme, los archivos akáshicos no son para la adivinación. No. Tampoco sirven para hacer diagnósticos médicos, ¿cierto? No. De hecho, esa parte de, es que en tu futuro va a pasar esto, no. Los registros te pueden dar una posibilidad de un posible futuro, pero en realidad tú estás creando tu camino. Es cierto que traemos un plan álmico que elegimos antes de nacer, pero también es cierto que ese plan lo puedes modificar estando aquí conscientemente. Va a conllevar trabajo, sí, pero precisamente la herramienta que yo utilizo es la del perdón cuántico. El perdón cuántico lo que hace es, te ayuda a liberar karmas, te ayuda a liberar la culpa, te ayuda a que tu futuro, si va a ser un futuro de dolor, de enfermedad o cualquier situación no tan agradable, lo que hacemos es, como nos ayuda a limpiar y liberar karmas, nos ayuda a que el futuro sea más amoroso, más armonioso, a liberar toda esa culpa que venimos cargando, de que si en alguna vida hiciste alguna travesura, en este momento dices, ok, ya me hice consciente de las cosas, lo voy a voltear. Voy a empezar a liberar la culpa, a soltar la culpa de cualquier cosa que haya pasado. Entonces es esta parte de, pues sí, tal cual de liberar y sanar esas culpas que solemos traer, porque incluso, por ejemplo, sin meterme mucho en el tema, nos inculcan mucho la culpa. Por lo menos aquí en México, la sociedad en general nos inculcan. Dentro de la cultura viene mucho esta parte de la culpa. Entonces también es esa parte de trabajarlo. Yo me he dado cuenta en mi proceso que muchas de las creencias que traemos son basadas en culpa. La religión se basa en eso. La religión es completamente basada en la culpa. Así es. Entonces, si nos salimos desde esa parte, porque lo que hace la culpa es controlarte, es desde el ego. De hecho, hay una oración, ¿no? Sí, creo que es la del credo o algo así. Ajá. Es cierto. O sea, ahorita que lo estás diciendo me vino a la mente. ¿Cómo lo pone en evidencia, no? Sí. Lo estamos escuchando. Este concepto que te mata, que te obliga a obedecer. Pero Exacto. también, ¿cómo es posible que no evolucione? Porque se puede entender que a lo mejor va a la par con la humanidad en ese momento. Sí, pero pero ahorita ya estamos como en otro nivel en el que, bueno, vas descubriendo cosas, porque también se descubre, como se descubre la tecnología, se descubren este tipo de cosas que te pueden ayudar para mejorar tu vida. creo que por eso es que mucha gente se ha estado alejando de la religión. Porque, o por lo menos en lo personal, yo me empecé a alejar de la religión cuando dije, es que Dios no está en la iglesia. Incluso actualmente si me pregunta la familia, ¿ya fuiste a misa? Y yo así como de, no necesito ir a misa para platicar con Diosito, en mi cama lo puedo hacer. Sí, claro. Pero son estas mismas creencias que traemos, ya sea de vidas pasadas, ya sea que lo escuchaste de chiquito cuando tu papá o tu mamá te dijo, o tu abuelo o quien sea, una autoridad para ti, y adaptaste esa creencia a tu sistema. Nosotros manejamos, mi maestro nos dice conectar con los registros desde el corazón, porque en la mente están las creencias, está la división, está el ego, están las dudas, y en el corazón está puro, está limpio. Y de hecho se puede sentir. Yo les digo mucho a las personas, y es algo que yo misma practico, simplemente haz un ejercicio de sentir tu corazón, de 5 minutos solamente siente la respiración y el pulso, inmediatamente tu vibración va a cambiar. Incluso la actividad del cerebral se entra como que se relaja mucho. Y a mí me gusta mucho trabajar esta parte de sentirlo, porque así es como de, ay, ok, todo está bien. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, a mí como que todo lo que de repente empiezo a ver en los días es como muy reiterativo. Y justamente ayer estuvimos teniendo una especie como de clase de primeros auxilios y hablamos mucho del corazón. ¿Verdad, Carlos? Entonces como que me resuena así como que sí. Incluso hasta es saber entender los mensajes del universo.
¿Por qué te dicen el corazón? ¿Por qué te están dando clases de primeros auxilios? Que finalmente te tiene que resonar en algo y entenderlo. Y a veces es como si la misma vida, la divinidad te estuviera hablando por esos pequeños mensajes sutiles, ¿no? Y a veces son las mismas experiencias que pasamos durante el día. Sí. Exacto. Y luego al rato le encuentras el significado y es por completo lo que viví hace rato, ¿no? Lo relacionas como ahorita lo que tú dices de la experiencia con lo del corazón, ¿no? Los primeros auxilios. De los ahorita que primeros estás platicando auxilios. acerca de que escucha tu corazón y nos estaban diciendo, escúchalo, latidos. Sí. Sí, los latidos. Es que de hecho sí son, de repente son muy sutiles, pero como dice, si pones atención a las pequeñas cositas de tu vida diaria, Sí. te van respondiendo y Claro. te van guiando y a mí mucho, por ejemplo, yo trabajo mucho esta parte de, tengo dudas en esto, en lo que sea, cualquier tema, y lo que hago es, ok, relájate, pregúntalo y acá siéntelo. Si sientes así como de, ok, sí, o sea, es así como de, calma, todo está bien, ok, pero si sientes un poquito de duda, entonces no. Pero también entra mucho esta parte del sí quiero, pero tengo miedo. Entonces es pues hazlo. Pero yo lo he sentido mucho que cuando me dicen que no, es como si me apretara. Sí. Es como, digo, no, es que por aquí no es. ¿Sabes? Ahorita que estás dando esa explicación de tu experiencia, yo lo aplico, pero a la hora de comprar cosas. Por ejemplo, lo quiero, pero espérate, a ver, ¿lo necesitas? No lo necesitas, pues entonces no. Y ya de repente era lo que le estaba platicando a Carlos de cuando pasó lo de la pecera. Es que Sí. la quiero, pero está bien cara, está carísima, pero la quiero, pero bueno, ahorita no. Y de repente ya ves que la rebajaron casi rematándola y dije, bueno, si era para Fue mí. una oportunidad única. Es que sí. Y fue por la paciencia pues que tuvo A mí José me y la pasó- reflexión del momento. Es que si me hubiera lanzado, Sí. la Sí, hubiera sí. comprado. Pero Sí. dije, no, espérate. Y ya, pasó. A mí me pasó mucho, fue algo que le comenté el fin de semana. Yo estuve buscando casa para rentar fácil 5 años. Y era buscar y buscar. Y me decían, ya es momento, muévete, ya es momento, muévete. Yo buscaba. Y de repente que me cansé de buscar, yo dije, bueno, si me están diciendo que lo haga y no se da, entonces ¿qué? Fue muy loco porque tal cual cuando hice la pregunta, se me vino a la mente la imagen de casas rodantes. Jamás me imaginé. O sea, ni por aquí me pasaba a mí. Y de repente dije, hasta de hecho dije, estoy sintiendo loca en este momento. Dije, ¿es en serio? Me metí a buscar internet, imágenes, información. Yo creo que no pasó ni un año cuando me llegó la casa. Ah. Y cuando me llegó y ya la generé tal cual, tangible, materializada y comprada, cuando yo hice la compra, porque de que a mí me dijeron hay una en tal lugar que está disponible, etcétera, a que la compré, fue como una semana que mi mente estuvo, y sí lo hago, y oigan, y así. El día que la compré y que se hizo todo el trato, yo me sentía flotando. O sea, yo sabía que no estaba tal cual aquí. Y después cuando llegué a la casa de mis papás con la casa, me tuve que meter a la casa y tal cual fue así como que tengo que sentir que esto es real. Y me solté llorando, pero fue esta manifestación de aquí está, es tuya, créetela. Y después cuando se empezó a mover también lo del terreno, fue lo mismo. Y aquí yo empecé a trabajar también mucho tal cual, las dudas, las creencias, porque recuerdo que era como de, te lo mereces. Y te lo mereces y empezar a trabajar esta parte, pero fue mucho de estar preguntando de, oigan, no me estoy volviendo loca, ¿es en serio? Oigan, y era ¿qué sientes? Y yo, es que siento que sí, pues hazlo. Pero sí fue mucho este trabajo interno y de merecimiento, de creencias, de tómalo, se te está entregando, acéptalo, no lo rechaces, acéptalo, de sentirlo. Porque fue ¿qué sientes cuando lo estás haciendo? Y yo, pues que sí lo quiero hacer. Hazlo. Claro. Pero es que, y esto y el otro, Sí. hazlo. Y fíjate que a veces lo que decíamos hace rato, ¿no? Que nosotros vivimos en esta cultura de la culpa. Y fíjate, si fue al revés y por lo contrario, practicáramos el merecimiento.
sea, lo que tuviéramos con este pensamiento, porque aquí viene envuelto, por ejemplo, los decretos, que realmente sirven mucho en la vida. El merecimiento, en vez de esta cultura de alejarlo todo con el temor. Y temor a voy a poder, temor a es en serio, que es por aquí, qué va a pasar. Yo sí he estado trabajando mucho esta parte de acéptalo, créetelo porque te lo mereces. O sea, realmente aquí está, pero también hay que compartirlo. Claro. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, yo ahorita que ando con esta parte de lo personal, digo, ok, pues ábranme también y ayúdenme a compartir todo esto con los demás, porque pues a mí la verdad es que sí me gusta mucho el compartirlo. O sea, sí es como de, dale, vamos a hacer que esto crezca. Y me gusta mucho lo que siento cuando una persona simplemente me da las gracias y se nota esa gratitud de decir, oye, qué bonito. Esa es la parte que a mí me gusta mucho de todo esto y se siente mucho la energía. Pero sí es trabajo personal, sí es trabajo de creértela también, de decir, oye, sí, o sea, sí se puede hacer algo diferente. Sí se puede hacer las cosas no, si no es por aquí, por acá, más amoroso, vas a trabajar, pero es más amoroso. Yo muchas veces les pregunto díganme por dónde. Aunque a mí me parezca loco, díganme por dónde. Y que sea lo más amoroso para mí. Porque a lo mejor yo digo, es que yo quiero por allá, pero el camino va a estar más empedrado, va a haber... Y si me dicen, es que es por acá, yo digo, ¿seguros? Y si es más amoroso, pues va, pero sí conlleva mucho esta parte de la confianza. Confianza en que están contigo. Caro, ¿y cómo explicarías cómo funcionan los registros akáshicos? Yo lo manejo con meditación. Okay. Utilizo las armonizaciones, tanto acá conmigo como de la persona y el mismo lugar. Lo que hago es conectar tal cual con el corazón. Le pido la asistencia de los maestros. Si la persona trae algún tema en concreto, nos vamos directamente al tema. Y si no, lo que hago es díganme qué es lo que se tiene que trabajar. Que a veces y muchas veces, lo que pasa es que me dicen, es que traigo este tema, pero ahí mismo me dicen, no, acá hay otra cosa que se tiene que trabajar que es importante. Y estamos manejando esa parte de, se puede trabajar cualquier tema, no importa qué tema sea. Desde salud, desde economía, o sea, en realidad pues, todo está pegado. Okay, no hay separación. Restricciones. No hay ninguna restricción y sobre todo se puede preguntar lo que sea. Lo que sea. Desde contactar con tus guías, saber cosas de vidas pasadas. En cuanto al futuro, para mí es como pregunta las posibilidades. Pero en realidad te van a dar una posibilidad. No te van a decir exactamente qué, te van a dar una posibilidad. ¿Por qué? Es como si te dijeran, si tú sigues tomando cerveza o alcohol o si tú sigues comiendo esto, va a pasar esto. Sí, o sea, si tú sigues por este camino, va a pasar esto, pero tienes la posibilidad de cambiar el camino. Y al momento de cambiar el camino y hacer las cosas diferentes... O sea, te podrían ilustrar una consecuencia de lo que pudiese pasar si tú sigues en ese camino. Así es, pero también te dicen, al final tú decides. Te dejan tu libre albedrío a ti. Y también yo le diría la capacidad de crear tu vida. O sea, tal cual, y si te dejas guiar también, porque es como es que yo pregunto, pero, ok, cuando preguntas y después estás abierto a recibir la respuesta, porque a lo mejor te están gritando y tú simplemente no lo captas o no lo quieres escuchar, porque a veces también se pregunta queriendo escuchar algo y a veces la respuesta no va a ser la que tú quieres. Entonces también es esta parte de tener la humildad de escuchar aunque no sea lo que tú quisieras escuchar. Por ejemplo, si tú vas con una persona, de estas personas que van con los tarotistas, y les dicen, oye, mi ex va a regresar, y a lo mejor la persona quiere escuchar el sí,
cuando en realidad te dicen es que lo mejor para ti es soltar eso, porque a veces el ser humano quiere tenerlo todo así, controlado. Porque bueno, en el caso del tarot, a lo mejor mucha gente se confunde. Y te lo pregunto a ti, José, ¿el tarot realmente te puede decir algo sobre el futuro? Sí, bueno, en mi experiencia no me gusta. No me gusta saber cosas del futuro porque a veces es como abrir la caja de Pandora. Ya. Y me ha tocado de repente ver cosas muy pesadas, muy fuertes, que ya nada más estoy esperando el fregadazo. Y yo dije, ¿para qué? ¿Por qué se me ocurrió precisamente ese día? A ver, yo sé que hay muchas personas que leen las cartas totalmente distinto, porque tú te has dado cuenta que hay gente que hace interpretaciones, incluso hay gente que no adivina cosas con el tarot. De hecho, hay gente que las utiliza únicamente como meditación, como el sendero, pero yo, pues obviamente por los conocimientos que he recibido, de repente hago interpretaciones del tarot compaginadas con sueños que he tenido, porque les platicaba una vez en una conversación que tuvimos que de tanto que empecé a manejar las cartas, yo ya empezaba a soñar cómo les interpretaba las cartas a las personas. Ok. Y al siguiente día llegaban y yo ya sabía qué había soñado y les decía lo que había soñado y era exactamente lo que estaban buscando. Qué fuerte. Y entonces de repente se me hacía algo terrible porque era así como de que no manches, tal cosa, así. Y la gente se quedaba así como sorprendidos precisamente porque era lo que había soñado. Y eso me gusta y se me hace chido cuando es para alguien más. Claro. Pero cuando es para ti que de repente ves cosas que a lo mejor no te agradan, obviamente ahí ya entra a lo mejor un poquito lo de los registros, porque si ya sabes algo, pues lo puedes transmutar, lo puedes, digamos, como que quemar para que no suceda. Y simple y sencillamente cambiarle la energía al asunto. Que de hecho de eso se trata, es la misma energía. A mí, por eso yo como que he conectado mucho con esta parte de cómo trabajo los registros yo y de cómo me lo enseñaron, porque sobre todo por la experiencia que yo tuve, cuando a mí se me presentó esta persona en esta vida, yo sí entré en el bucle de la culpa. Mucho. Estuve como un año en el bucle de la culpa. Hasta que entendí y dije, a ver, ya pasó. No importa. De hecho, en este momento no eres esa persona. Tienes otro nombre, tienes otro cuerpo, tus experiencias son diferentes. Y ahí fue cuando dije, ok, pero entonces, ¿para qué me sirvió? Y cuando yo le encontré el aprendizaje a esa experiencia, fue cuando cambió. O sea, pasé de decir, hazte para allá, a decir gracias, porque gracias a ti yo llegué a donde estoy. Porque gracias a esa experiencia yo me pude conocer más a mí misma. Pero esa parte de cambiar la energía, de la culpa, de todo eso, a decir gracias. O sea, al final es una experiencia y estamos aquí para eso, para experimentar. Y aparte, yo creo que también puede ser elegir, ¿no? Porque finalmente era como estábamos platicando hace unos días, de que te puedes levantar y salir a toda prisa a tu trabajo y de repente te das cuenta de la sorpresa de que tu llanta está ponchada. Y ya todo el día ya es un día estresante, ya estás enojado, estás en el tráfico. Sí, ya te impregnas de esta energía. Sí. Pero si detienes el momento donde la llanta está ponchada y dices, ok, esto es por algo, la vamos a arreglar, ahorita lo solucionamos y todo eso, le estás cambiando la energía al día. Incluso es esta parte precisamente de, ok, yo he trabajado trabajo mucho esta parte también de decir, si me están deteniendo o está pasando esto, es por algo. No sé por qué, pero por algo. Y ya después se me va a mostrar. Sí. Y ya después es como, te estamos protegiendo de esto, o es que iba a pasar esto otro, o es que sabes que era lo mejor para ti. Entonces, y ahí es donde entra lo mejor, lo imperfecto es lo perfecto. Ajá. Entonces ahí ya te das cuenta de que adquieres una conciencia espiritual en el cual le das el poder a la divinidad, a Dios, a ti mismo, para que todo lo que fluya sea a tu favor. Ajá. Sí, y darles también ese permiso, como tú dices, de decir, ok, yo estoy ahorita precisamente practicando esa parte, porque si es como les comentaba, estoy por salirme de la ciudad, y sí, mis dudas y los sí están así como de, güey, ¿es en serio? Y de repente digo, ¿sabes qué? Aquí estoy, denle. O sea, del piso no paso, pero hay cierta certeza en mí de decir,
el reseteo ya está aquí cerquita. Sí. O sea, ni siquiera están tan lejos. Y es algo que te gusta, entonces, ¿por qué no ser feliz y hacer lo que te gusta, aunque conlleve soltar esto? Que a Claro, veces pero es es quizás miedo a lo desconocido lo que te pasa. Sí, es que es tal cual soltar el control. Claro. Porque es como de decir, tengo cierta seguridad al tener esto y esto, y de repente lo suelto. Y justamente hace rato venía en camino y lo que me llegó fue lo lindo de no saber lo que va a pasar, es que hay infinitas posibilidades de que pasen muchas cosas. Fíjate lo que estamos diciendo de los mensajes. Yo también les comparto, pensé hace unos días en un negocio que puede ser fructífero. Pensé en aventarme. Hoy llamé con el dueño de una empresa con la cual yo tengo contacto, una empresa que para mí hace años, bueno, fue muy, muy importante, aunque yo no trabajaba ahí, pero que podría suponer un proyecto muy grande. Y fíjate, ahorita que tú hablas de esa manera, Caro, me inspiras porque tengo esta misma oportunidad como de hacer crecer mi vida aventándome a un proyecto que yo desconozco. Y que si me pongo a pensar, quizás viene ese miedo traicionero, ¿no? Que te hace dudar, pero que al mismo tiempo, y bien lo dices, es que es una aventura. Sí. Es una aventura, y si tú lo tomas de esa manera, oye, va a ser completamente positivo para ti. ¿Por qué? Vas a estarlo haciendo que viene del corazón sin mente, porque Sí. no piensa, se avienta y se va directo a esa oportunidad, ¿no? En tu caso, bueno, irte a vivir a un lugar tan maravilloso, con los medios que ni sabes ni por dónde te llegaron, pero que te llegaron. Oye, eso es experimentar la vida en sí. Sí, es que precisamente yo estoy experimentando esa parte de lo desconocido hasta cierto punto, es que no sé qué va a pasar. Incluso, por ejemplo, ahorita yo he estado en una etapa que sé que es parte de mi misión y de lo que yo vengo a hacer, por lo menos en esta vida aquí, de decir, estos años yo he estado yendo a eventos, compartiendo esto en la ciudad, segura, hasta, entre comillas lo pongo y demás, y de repente decir, voy a soltar todo esto que hasta en este momento me había dado seguridad para ir por algo que es más y que me va a dar otras cosas, pero me va a llenar en otros sentidos. O sea, es soltar lo que de repente yo digo, es que no, yo sé que no va por aquí, para decir, realmente no sé lo que va a pasar mañana, porque tal cual a partir de abril no sé qué va a pasar. Y fue la parte de decir, ok, pues está chido hasta cierto punto, porque pues pueden pasar muchas cosas. Si me dicen, vámonos a Colombia mañana, yo digo, vámonos. ¿Cómo? No sé, pero vámonos. Oye, ¿y siempre fuiste así? ¿O crees que también hubo un parteaguas? No, es el mismo camino. No, antes siempre he sido muy aventada. Sí, siempre he sido de, órale, sí, vamos a hacerlo. De hecho, me encantan los deportes extremos, por ejemplo, y sé que viene desde esta parte del, vamos a hacerlo. Pero ya en este tipo de cosas sí es como, y más ahorita que no tenemos 15 años, es como a ver, esto, y como que la mente empieza. Pero ese es el trabajo personal que yo he llevado y que para mí, yo lo he visto así, antes de generar la casa y demás, yo lo constelé. Y para mí fue como, y hasta la fecha es como si durante tanto tiempo yo estuve trabajando para algo y no se me dio, y de repente se me presentó la casa y a los 6 meses ya la tenía, digo, por algo será. O sea, como que literalmente me han ido moviendo y marcando el camino. Y esa es la parte que yo digo, es que esta es la parte mágica de creer, y que a mí mucho me han demostrado los maestros el hecho de decir, es que si me lo están mostrando tal cual, me lo están mostrando en cosas materiales, lo he visto, lo he sentido, ¿cómo no creer en eso? Porque es como el que dice, es que no creo en Dios porque no lo veo. Pero yo digo, es que en realidad sí lo ves. Porque Dios está en todo, Dios es todo. O sea, tú eres un Dios en potencia. Pero sí es esta parte de trabajar mucho la fe,
porque el que no quiere ver, aunque le pongas 1000 cosas enfrente, no va. Pero es esta parte de creer mucho, de tener esa fe y confianza en ellos, en los maestros y en ti. De decir, es que en realidad yo puedo crear mi vida, yo puedo generar esas cosas y hacer las cosas diferentes, pero sí conlleva mucho trabajo y no sí ha sido un proceso. Tú estás en contacto con tus guías, con tus maestros. Sí, todos los días les pregunto. Soy muy preguntona. Sí, trato de... Sí. Al momento de levantarme, si voy a agarrar el transporte, Angelito, cuídame, protégeme, maestros, cuídenme, protéjanme. Y se siente. Yo les digo, nomás hagan el experimento de decirles, oigan, cuídenme. Oye, acompáñame. Tú puedes sentir cuando están contigo. O sea, tal cual se siente la presencia. Pero sí, obviamente también me abro a decir, ok, háblenme o díganme por dónde, o a veces me siento como buscando un mapa, el tesoro en un mapa, porque es como, ok, váyanme diciendo para la derecha, para la izquierda, derecho, por dónde. Sí, ahora sí que dejarte guiar, ¿no? Sí. Por ellos. Y también utilizo mucho las constelaciones. ¿Qué es eso? Yo trabajo las constelaciones fluviales, que son con el agua. Lo que se hace es, en una tina, se meten los muñequitos, que son los representantes, se programa el agua, y es el agua la que te da la que hace el movimiento y la que te da la información. Oye, pero ¿qué son estos muñequitos? ¿Son así como muñequitos vudú? No. Son como representaciones, ¿no?, de las personas. Ajá, sí, son como muñequitos así chiquitos de madera que se meten al agua y que tú dices, ok, yo quiero que este muñequito sea mi papá. El otro va a ser mi hermana, el otro va a ser mi pareja, se puede también constelar cualquier cosa. Entonces, yo mucho también les pregunto, sobre todo cuando tengo dudas, si es como de, ok, le pregunto al agua, dime si sí, dime si no, dime por dónde, y la misma agua me va indicando cuál es el camino. Y lo que sí les digo también es, el agua, lo que me gusta de estas constelaciones es que el agua no se puede manipular. El agua no tiene ego. Las personas tenemos ego. Es cierto, una constelación te va a dar la información, pero yo siento que el agua te da la información más pura. Tal cual, no puedes manipular el agua. El agua te va a dar la información como sea, te guste o no te guste. Y en una constelación con personas, esta es la diferencia que yo veo. La persona tiene ego y de alguna forma ese ego puede influir en gran o menor medida, pero puede llegar a influir en la misma energía. En los mensajes que tú recibes. Exactamente. Y fíjate, me llama la atención porque, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el péndulo, ya sea para buscar tesoros o para también recibir mensajes o guía. Pero es cierto lo que dices, si hablamos técnicamente, el agua no la puedes manipular. El péndulo, un movimiento involuntario tuyo, también puede manipular el péndulo y a lo mejor darte un mensaje incorrecto, ¿no? Pero aquí también la clave es que el agua es un excelente conductor eléctrico. Totalmente. Entonces es así como de que llega directo el mensaje. Tal cual. Y aparte de que pues el agua ha estado aquí desde siempre. Tiene memoria, tiene toda la información desde que por allá bien lejos, cuando nada existía, ya existía el agua. Es un elemento. Por eso a mí me gusta, porque siento que son más poderosas que las que son con personas, sin quitarle la importancia. Es que si volvemos, por ejemplo, a los registros akáshicos, también estamos hablando de lo que es el akasha, ¿no? Lo que es el éter, que es la esencia, la sustancia. Exacto. Que lleva toda esta información. Y que bien, incluso lo pudiéramos comparar con el agua. Que de hecho hay una película, ¿cómo se llama? Creo que es Frozen. Sí. En la que entran a los registros mediante el agua. Incluso para mí, yo trabajo las dos herramientas, las constelaciones fluviales y los registros. Para mí es lo mismo. Al final se van a compaginar. ¿Por qué? Porque cuando entras a una constelación, mediante el agua, estás entrando a los registros de tu sistema. Y cuando haces también al hacer registros, también puedes hacer constelaciones. Porque si tú, por ejemplo, si viene una persona y me dice, es que quiero trabajar tema con mamá y papá, ya estás haciendo una constelación.
mediante meditación y mediante los registros, pero ya estás haciendo una constelación. Al momento de liberar lazos con algún, o soltar pactos con algún ancestro o qué sé yo, ya estás haciendo una constelación. Entonces, para mí realmente van de la mano, no se puede separar. Oye, por ejemplo, ¿qué tipo de información podrías conseguir en los akáshicos y qué tipo de información en las constelaciones? De todo. De todo. Es que los registros es la memoria universal. Todos tenemos registros. Plantas, animales y seres humanos. O sea, todo ser vivo tiene registros. El planeta Tierra tiene registros. De hecho, todo lo que estamos viviendo ahorita a nivel planetario es parte de los registros de la Tierra. Es parte del mismo plan, digamos, de evolución de la Tierra. Entonces, se puede, incluso, por ejemplo, el cinturón de fuego y el triángulo de las Bermudas son heridas físicas de la Tierra de los tiempos del Lemuria y Atlántida. Entonces, al ingresar a los registros, literalmente puedes tener información incluso de ellos, todo. Sí. de los lemurianos, de los Así atlantes. es. De cualquier cosa puedes tener información, y al momento de ingresar a una constelación también puedes tener esa información, porque Quizás solamente cambia el método en que adquieres la información. en efecto es eso, es diferente herramienta, pero al final te pueden dar la misma información. Incluso, por ejemplo, es como una red. Que si te vas a, no sé, un siglo atrás, podemos llegar hasta tener parientes nosotros tres. ¿Por qué? Porque los ancestros es eso, son las personas que vivían antes aquí, pero que en realidad todos estamos unidos a través de la misma energía. Entonces, al momento de ingresar a cualquiera de las dos herramientas te pueden dar información de cualquier cosa. Simplemente que en la constelación, digamos que se puede llegar a resumir un poquito a tu sistema, pero en realidad tú puedes preguntar lo que sea. El agua te va a responder. Oye, Caro, y una pregunta importante. ¿Qué es aquello que no puedes preguntarle a un guía, a un maestro? No, es que realmente no se me viene. ¿No? Hay cosas quizás malas. Cosa. Se puede utilizar de mala manera, quizás. Como es una herramienta que no se puede manipular, Sí. yo lo que les he pedido a mis guías es que solamente lleguen personas que estén dispuestas a trabajar en sí mismas y estén dispuestas a hacer las cosas desde la luz. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde la luz. Entonces, si alguien viene y me dice, es que quiero que fulanita persona esté aquí, ok, ¿y esta persona quiere estar aquí? No, pues no te puedo ayudar. ¿Y qué ha pasado con algún cliente? No me pasó directamente, pero llegó una persona que yo me di cuenta que no quería, que estaba trabajando en cuestiones de oscuridad. No regresó. Yo sabía que no iba a regresar. Y de hecho, durante la misma sesión, yo le hice saber aquí se trabaja desde la luz. No voy a hacer nada que no sea de luz. O sea, aquí se viene a trabajar en ti. Porque al final es eso, un trabajo personal. Y dijiste algo muy importante, es trabajo en ti y para ti, no para terceras personas, ¿verdad? No es para terceras personas, esto es para ti. Incluso para ti. Aunque estés trabajando con tu sistema familiar o con quien sea, es un trabajo para ti. O sea, el objetivo es quizás la sanación. De hecho, tal cual es la sanación personal. Pero al momento de que tú estás trabajando en ti, estás moviendo las energías, estás haciendo que las cosas cambien. Al momento de que estás perdonando, al momento de que tú estás sanando, estás ayudando a tu sistema a sanar. Entonces, es ahí la parte linda. Pero no vas a trabajar para que alguien haga lo que tú quieres. No, o sea, no funciona así. Por lo menos no aquí. Porque me imagino que, bueno, como hay información positiva, también te puede llegar información muy negativa o que pueda ayudar para hacer el mal, ¿no? Sí, pero tal cual como lo trabajo desde la luz, siempre, desde el inicio que empecé a trabajar, yo les dije a los maestros que solamente lleguen personas que estén dispuestas a trabajar en sí mismas y desde la luz. ¿Por qué? Porque si no están dispuestas a trabajar en sí mismas, va a haber mucha resistencia.
Y aquí ya se llega a ser muy pesado para mí el trabajo. O sea, es como si hay bloqueos. Sí me ha llegado a pasar que 2 o 3 personas están bloqueadas. No quieren y no quieren y no quieren. A una de esas, literalmente, durante la misma sesión que yo sabía que la persona estaba bloqueando, yo le dije, ¿sabes qué? No puedo. No me estás dejando hacer el trabajo. No estás dispuesta a hacerlo. Y si tú no estás dispuesta, yo no puedo hacer nada. La mecánica es que tú los canalizas, ¿no? Sí. Te llegan a ti los mensajes. Sí, también lo siento, pero también, o sea, lo sentimos ambas personas, pero a mí, mientras estamos trabajando, yo les digo, ¿qué te llega? No, pues esto, ok. Me están diciendo esto, o sea, esa es la parte que a mí me gusta, que yo no le doy la respuesta. Aun cuando a mí me esté llegando y aun cuando yo lo estoy sintiendo, es como tú lo puedes hacer, aquí estoy, ¿qué es lo que tú sientes? Es que no sé si estoy bien, no importa que sea, dímelo. Entonces ahí las voy guiando, pero muchas personas es esta parte, o van con expectativas, o van bloqueadas, o quieren que las cosas sean de cierta forma. Y aquí entran... Expectativas, acabas de Ajá. decir esto. Sí, estas personas que van con ciertas expectativas o que quieren escuchar algo en Ajá. específico, ¿estas personas terminan obstaculizando el trabajo? Sí, muchas veces sí, porque es como que ellos van buscando algo en concreto y muchas veces no te van a decir lo que tú quieres escuchar. Oh, yeah. Entonces, es como esta parte de estar abierto a lo que te vayan a decir, y si la misma persona te está bloqueando, ¿sabes qué? Es que si tú no quieres trabajarlo, no puedo hacer nada. Yo por eso les digo, el trabajo al final es tuyo. O sea, yo estoy aquí, pero el trabajo es tuyo. Incluso el mismo trabajo ni siquiera es durante la sesión. El trabajo realmente va a ser en tu casa todos los días, cuando tu papá o tu mamá o tu pareja te diga algo que no te guste y vas a querer brincar. Ahí es en donde entra la verdadera práctica. O sea, no es cuando tú estás ahí y te llegan los mensajes, no, es cuando se te está moviendo todo el mundo, todo el cielo, y que dices, es que te quiero mentar tu madre. Y esa es la verdadera práctica. Ni siquiera está cuando estás en una sesión. Te llega la información para que tú lo trabajes en tu vida personal. Como dijiste ahorita de lo del carro, es aprender a trabajarlo en tu vida, de que si el camión se tardó 5 minutos en pasar y tú eres muy impaciente, trabajar la paciencia. Pero sí es esta parte de... Yo sí he notado 2 o 3 ocasiones, tampoco es muy seguido, pero sí me ha pasado que yo siento el bloqueo de la persona y digo, es que no quieres. O sea, estás aquí, no sé por qué, pero no quieres. Y se siente porque es como, no, es que no siento nada, y no siento nada. Y ya cuando se meten en ese no siento nada, es como no puedo. Oye, porque también suele pasar, ¿no? Que llegan los escépticos, sí, y van simplemente por morbo, o para saber qué se siente, ¿no? En este caso, pues sí es un bloqueo también. Y también me ha pasado que hubo una señora que me pedía mucho protecciones. ¿Me puedes proteger? Es que hay una persona que me quiere hacer algo. A esta persona le dije, no vengas, no te puedo ayudar. Porque antes de que llegara, me llegó a mí la información de que pues realmente no estaba trabajando desde la luz la persona, y es como buscar ese tipo de protección. Y yo dije, no, es que mi trabajo no va por ahí. Tú ya tienes esa sensibilidad, Caro. La tengo y aparte pregunto. Es que yo soy mucho como de intuición. Okay. O sea, si hay algo que yo digo, ay, aquí hay algo raro, sí, es como de le estoy dando hasta que me llega, y es como de ok. Uh-huh. Y siento de repente la certeza sobre todo cuando siento que hay algo raro, es así como de, que hay algo que, no sé qué sea, pero hay algo que no me agrada. Y hay algo que no me agrada. Y así estoy, y si les digo, díganme, ¿qué onda? Y si me llega la respuesta después, y a esta persona, de hecho la persona ya me había depositado, y le dije, mándame una cuenta para devolverte tu dinero, porque no te puedo ayudar. Oye, o sea, ¿y cómo te suelen regresar estos mensajes cuando preguntas? Yo soy muy sensible. Uh-huh. Entonces, una puede ser con cuestiones físicas, sobre todo en el pecho. Uh-huh. Y 2, me llegan muchos mensajes a través de códigos numéricos.
A mí me hablan mucho con repeticiones y códigos numéricos. Por ejemplo, ahorita que venía, vi el 5, vi el 6, vi el 4, vi el 3. Me hablan mucho con números. También esta parte de si yo voy, no sé, voy caminando y de repente es haz esto y lo hago y después me dicen, o sea, entiendo el porqué, como que le encuentro sentido a las cosas. Cuando algo me da sentido es como de, ok, ya entendí el porqué. O ya supe por qué pasó esto. Entonces ya de alguna manera tu día a día se volvió un lenguaje del universo contigo. Sí. Para poder entender los mensajes del universo, o más bien como se quieren dirigir a ti. Sí, y yo ya lo practico de todos los días. O sea, de hecho dice mi mamá, es que tú preguntas de todo y yo, sí. O sea, hasta de qué comprar casi, o sea. Sí, ya se volvió en parte de ti, ¿no? Sí, el consultar todo el tiempo. Es mi manera de guiarme en la vida y sobre todo de hacerme la vida más fácil, Claro, más amorosa. Es que digo, pues si aquí están, pues los aprovecho, ¿no? Sí. O sea, qué mejor consejo que del maestro, ¿no? Exactamente. Sí trato de todos los días, o sea, de hacerlo ya como un hábito. Incluso ahora que he estado con todo este movimiento personal, sí es como de guíenme, que sea la manera más amorosa, el camino más amoroso, pero sí ha estado presente esta parte de repente digo, no, me estaré volviendo loca. Y de repente, ¿te ha pasado? Sí. A lo mejor que haya sido tan clara tu experiencia, o a lo mejor que no se rebasaba lo que estabas acostumbrada a ver o sentir. Sí. Así como que estás pensando, ¿y esto es real? Sí, me ha pasado que de repente, de hecho, te digo que cuando compré la casa fue tan fuerte que todo ese día yo me sentía flotando y en mi cabeza estaba esto es real, o sea, estaba esta parte de es real, hasta que tal cual me tuve que sentar en la casa y sentirla y ya sentirla y empezar. De hecho, yo me solté llorando, pero sabía que era emocional, energético de todo lo que yo estaba sintiendo. Y le comenté a una amiga y le dije, me siento así, y me dijo, es que es la emoción de sentir un sueño cumplido. Entonces estás tal cual sintiendo, o sea, es como esas veces de decir, estoy soñando, pellízcame para ver si estoy soñando, así tal cual. Entonces sí me ha pasado, pero es esta parte en la que digo, si me lo están literalmente demostrando materialmente, ¿cómo puedo llegar a dudar? O sea, si me están dando las cosas, me las están mostrando claramente, ¿en dónde está la duda? Por supuesto. Pero ha sido trabajo personal, ha sido esta parte de créetela, ha sido esta parte de eres merecedora, y mucho trabajo también pues con el sistema, porque pues digamos que en el sistema había muchas creencias. Entonces ha sido también... Pues yo pienso que primero desprogramarse, ¿no? De todo esto que tenemos por default que nos inculcan desde niños. Sí, o sea, yo sí traía muy marcada, por ejemplo, traía muy marcada la creencia de que yo era un problema. ¿Por qué? Porque lo escuchaba muy seguido. Actualmente digo, no soy ningún problema, más bien me lo hicieron sentir. Pero no soy, y también me decían mucho, hasta la fecha algunas personas me dicen, es que estás loca. Y yo llegué al punto de decir, pues a lo mejor sí estoy loca, pero me está funcionando la loquera. O sea... De hecho, se me hace curioso que lo digas porque aquí tenemos un pequeño club que le llamamos el Club de los Locos. Pues ya somos varios. Sí. Entonces, fíjate, es algo que pasa a todas las personas que de alguna manera tenemos la relación o el conocimiento con lo espiritual, ¿no? Creo que es natural y normal que a veces nos tachen de esa manera, ¿no? De locos. Sí. Pero pues yo pienso que la ventaja aquí, que mucha gente tiene, que tal vez nosotros tenemos fuera del ego, es el poder creer, ¿no? Creer, sí. Porque es ahí donde empiezan los beneficios, donde todo se manifiesta, donde el camino se ilumina, ¿verdad? Donde vienen esas revelaciones y donde vienen las recompensas, como las que has tenido últimamente. Claro. Es esto también de la fe, o sea, eso que dices de creer, de decir... Te digo, a mí me lo han mostrado, o sea, tal cual en lo físico, en lo tangible, y en otras cosas que de repente yo digo, es que sí, o sea, realmente es que, amiga, sí hay algo.
sí hay algo más allá y que lo he sentido, porque cada vez que entro a los registros y sobre todo la primera vez que entré a los registros, yo tal cual sentía la energía, tanto en la cabeza como en el pecho, y fue como sentir esa... Entras a un espacio atemporal, no hay tiempo. Realmente se siente que no estás tal cual en el planeta Tierra. Y cuando de repente cuando lo cierro se siente así como ya bajé. Y también conecto mucho con la naturaleza, muchísimo. A mí la naturaleza cumple dos funciones, tanto me conecta como me conecta. Entonces es esta parte de... Yo siempre he creído, porque siempre he creído en Dios, solamente que antes lo manejaba mediante la iglesia, mediante la religión. Y desde hace años me separé de la religión y comencé a trabajar en lo espiritual. Y tal cual, si yo te contara historias y te enseñara una foto mía de hace 20 años, soy otra. Muy diferente. Muy diferente, tanto en físico como en mentalidad, en emocional. Pero sí he pasado, por ejemplo, ahorita, si yo volteo para atrás, digo que hace por lo menos 15 años viví una experiencia que ahorita digo, es que la viviste por güey, porque realmente no necesitabas vivir nada de eso. Pero después digo, ok, ya sacaste la experiencia, porque en este momento no lo vuelves a hacer. O sea, ya hay cierto amor propio de decir, yo no necesito eso para aprender. Y lo aplico tal cual de decir, utiliza las cosas, cualquier experiencia para aprender, pero aprender desde el amor. O sea, ya no necesitas que alguien venga y te meta un golpe para tu aprender. O sea, ya mejor es con amorcito aprendemos, suavecito, tranquilito. Claro. Pero tienes que cooperar. Desde el amor y sin la culpa. Sí, también porque luego traemos muy inculcada la culpa y es el hecho de... Tú haces algo que quieres hacer y vienen las culpas. Es que, ¿por qué lo hiciste? No piensas en nosotros, etcétera, etcétera. Y también yo tuve que trabajar mucho esta parte con el sistema de decir, es que me lo merezco y estoy haciendo lo que estoy haciendo por amor a mí. Es que cuántas veces no hacemos las cosas únicamente por los demás. Así es. Y nos olvidamos de nosotros. Así es. Incluso en pequeñas cosas. Hace poco tuve una experiencia y sí hice algo fuerte. Y al principio yo me pregunté, de hecho cuando hice introspección yo dije, a ver, ¿cómo te sientes? Y hubo una voz que dentro de mí que salió que dijo, es que hice lo que tenía que hacer por mí. Así tal cual. Y sentir paz. Yo dije, ok, está bien. Digo, en ese momento me estaban odiando muchas personas. Uh-huh. Pero yo me sentía tan tranquila. Pero tan tranquila de decir... Es que realmente no me importa si me están mentando la madre. Yo me siento tranquila conmigo. Y cuando hice la constelación precisamente para pues, que me dijeran si la estaba cagando o no, la información que me llegó fue estás en armonía. O sea, realmente estás bien, lo estás haciendo bien. Te están odiando a lo mejor, te dicen del todo, pero tú estás en armonía. Y fue cuando yo dije, qué irónico que a veces... pareciera que estás haciendo las cosas al revés, pero en realidad estás en armonía y lo estás haciendo por amor propio. Pero sí he tenido que pasar por experiencias fuertes de repente para comprobar, para confirmar, para conectar conmigo. Y ya lo que hago, o por lo menos una práctica diaria que yo tengo, es el hecho de conectar con mi corazón. Y sobre todo me pregunto muy seguido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo ves esto? O sea, como que si una persona viene y me dice, ¿cómo estás? Y yo me pregunto a mí misma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, empezar a tener esa plática interna contigo misma. Exactamente. Uh-huh. Y conectar conmigo y ya de esa forma ya digo, ok, me siento así. Y empiezo a identificar y a ponerle nombre a las emociones. Porque antes siempre he sido muy emocional y muy sensible, pero antes no controlaba las emociones. Y ahorita ya es como identifico la emoción, identifico por qué es la emoción y luego digo, ok, está chido, pasa nada. Y de ahí la empiezo a manejar. Porque antes era lo contrario, antes me manejaba a mí. Y ahorita ya empiezo yo a manejar
Por ejemplo, si estoy enojada, digo, ok, en vez de mentarle a su madre, vete al parque y dale 3 vueltas al parque. Si estás triste, pues llora. O sea, como que... Eres más comprensiva más bien es la palabra, contigo misma, ¿no? Así es. Y fluyes. Sí, o sea, ya es como de, ok. Circunstancia. Sin culpa también. Exactamente. Ya es sin culpa, precisamente. Ya es el, ok, lo estoy sintiendo, me voy a dar el permiso de 5 minutos de sentirlo, de mentarle su madre a la persona sin hacérselo saber. Lo hago y vivo la experiencia y lo suelto. Sí. Pero ya es trato de hacer esa práctica de platicar conmigo misma. Vaya, y de decir qué es lo que quiero. O sea, no es qué es lo que quiere tu papá, no es lo que quiere no, es qué es lo que quiero yo. Y aparte de eso, obviamente consultarlo con los maestros, consultarlo con el agua, porque para mí el agua es bien chida. Me da la información tal cual. O sea, y me ha pasado mucho que también, si yo estoy sintiendo algo, el agua me lo confirma. O sea, tal cual, yo digo, es que está pasando esto y el agua empieza a mover y yo así como de, mira, no estoy loca. Realmente el agua al hacer la constelación me confirma la información, es donde digo, pues es que no estoy loca, sí me están diciendo que sí voy bien. Entonces, sí estoy mucho en contacto con esta parte de conmigo misma y de decirles, guíenme. O sea, aquí estoy. Sí, a lo mejor estoy cagada de miedo, pero aquí estoy, dale. Sí. Y estar dispuesta a hacerlo. Porque a veces, aunque te lo pongan enfrente, si no quieres, no quieres. Y también te respetan eso. Claro. Sí. Fíjate, José, Caro, yo los escucho y yo empiezo a comparar las cosas. Tú, José, en el manejo del tarot, tú, por ejemplo, con los registros. Los dos manejan informaciones que a lo mejor para una persona podrían resultar comprometedor, ¿verdad? A lo mejor muy delicada. ¿Alguna vez se han puesto en esta moral inquieta o con esta carga de tener que decirle algo a una persona que pudiera comprometerlo de tal manera que le afecte mucho? Pues tienes que analizar, ¿no? Porque finalmente a lo mejor la información le va a servir para algo. Porque a veces hacer catarsis es a veces para bien. A veces es bueno. Porque obviamente te dan como una sacudidona precisamente porque, bueno, a lo mejor estás haciendo las cosas mal. Todo depende de la información que se vaya a manejar. Porque, bueno, no es lo mismo darle una información a una persona que de antemano sabes que a lo mejor es impulsiva, que a lo mejor tiene ciertos problemas, que dársela a una persona que a lo mejor es súper serena y ya lleva todo un trabajo espiritual. Así es. O sea, ¿se han tenido que tomar en cuenta también, por ejemplo, el carácter de la persona? Sí. O sea, lo que alcanzan a evaluar, ¿no? Porque me imagino que también uno tiene que ver a su cliente, ¿no? Sí, y más que nada como que tú valoras y tú dices, ok, bueno, si es conveniente que lo sepa o no es conveniente que lo sepa. Me refiero en el aspecto de que a lo mejor puede ser una persona a la que la información no le va a servir de nada, o probablemente sí. Yo sí pregunto, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que la persona lo sepa? O sea, ¿realmente le va a servir? O al contrario, porque a veces o no está preparada la persona, o no lo va a tomar de la mejor manera, o no sé. Entonces yo sí les pregunto, incluso por ejemplo, lo he practicado mucho, si me llega información a mí de cualquier cosa de mi sistema o de cualquier persona, es ¿lo digo o no lo digo? Así, o sea, ¿realmente le va a servir a la persona? O mejor me quedo callada y dejo que la persona lo viva, porque de todas maneras lo va a vivir. Entonces, sí. Yo sí les pregunto si lo digo o no lo digo, y qué tan bueno o qué tan beneficioso va a ser el decirlo. Y a veces simplemente es como no, te voy a decir, de todas maneras tú lo vas a vivir. Ok, entonces ¿alguna vez sí han tenido que, omitir cierta clase de información? Sí, pero todo depende, híjoles, es que... Depende de la persona. Depende de la persona muchísimo. Sí, y mucho también del tema, de la situación. Porque a veces, si tú dices algo o la persona no está abierta a recibir la información, sale contraproducente. O simplemente no es ni siquiera el momento, porque también me ha pasado que das una información y la persona no lo comprende. Es correcto. Entonces es como ¿realmente le va a servir en este momento a la persona tener esta información? O mejor dejo que la persona lo viva, porque por lo menos en mi experiencia
Si a mí antes llegaban y me decían, Caro, por aquí no, yo decía, ¡ta! Y me daba... Y ahorita es como si me dicen, Caro, por aquí no, digo, ok, por ahí no. No sé por qué, pero por ahí no. Bueno, a todos después del costalazo ahora sí que entendemos, ¿no? Sí. Entonces ya nomás es como acostumbrarte, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Cómo Sí. lo podemos evitar? Ellos pues nos van a decir realmente. Sí. Sí, pero sí es... Yo siento que sí tiene mucho que ver con eso. Y Claro. yo pregunto. Tú Yo sí preguntas. les pregunto, ¿lo digo o no lo digo? Oye, Caro, ¿y has tenido algún caso difícil por X razón? O no sé, que la persona se ponga roñosa o algo por el estilo, ¿no? Pues roñosa no. De hecho, cuando lo siento que no están Sí. dispuestos a trabajar, sí les digo, sabes que no. Sí, a una sola persona me pasó que estaba, es que no siento nada, es que no conecto, es que yo creo que pasaron 5 minutos así y le dije, levántate que no puedo trabajar. O sea, no me estás dejando. Y de crisis, que han entrado en crisis, sí. De hecho, hubo una chava que yo creo que la sesión duró como 2 horas y las 2 horas la chava estuvo llorando. Estaba en una crisis y ella lloraba y yo así como de, oigan, ¿qué pedo? Y oigan, ¿qué pedo? Y era un, déjala llorar, déjala llorar, déjala llorar. O sea, no se controlaba. Y fíjate, lo que a mí me pasa es que a mí cuando yo veo a alguien llorar me inhibe. ¿Sí? Ya me quedo así como de que me quedo trabado. Y tengo una clienta que siempre cuando la atiendo me dice, José, sin censura, tú dímelo todo. Y yo, bueno. Ok. Entonces ya con Ya eso cuando te dan así que No, pues te dio la carta, te dijo, órale, pues pásale. vámonos, ¿no? sin censura. Y le digo, bueno, adelante. Pues ya tienes permiso. Pues Sí, sí. aparte como que me Ajá. libera. Porque digo, Claro. padre. Es que es muy padre cuando, a mí me encanta cuando la persona viene abierta. Está dispuesta, ¿no? Sí, porque es como, ok, fluimos. Y aunque sea información fuerte, si la persona está dispuesta, es muy chida la sesión. interacción, ¿no? Sí, porque Ajá. literalmente estás fluyendo y es más sanador. Aun cuando no lo entiendan, porque sí me ha pasado que vienen personas que, aunque su mente está con cara de, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? Lo están trabajando y es donde yo digo, órale, qué bonito. Y sí les digo de repente, está sacado de onda, ¿verdad? Me dicen, sí, y yo le digo, es normal. O sea, no te preocupes, es normal. La primera vez que yo lo hice también me estaba con cara de, ¿qué es esto? Aparte que también, yo creo que la parte importante del trabajo personal es saber cómo decir las cosas. Sí. Porque de repente, yo por ejemplo le empiezo a decir cosas a alguien y de repente me quedo pensando, yo digo, como que es demasiada información y todavía no la está. No, y a mí me ha pasado que estoy... procesar la información. Sí, que estoy en sesión y empiezan y síguele, hasta que digo, y es que ya es mucha información. Y si llega un momento en que les digo, ya te voy a detener, no porque no se pueda seguir, sino porque, por ejemplo, cuando llevamos 1 hora o hora y media y sigue, y es que estoy viendo esto, y yo, no, pues es que nosotros nos podemos seguir, pero luego para procesar la información. Entonces, si es como de un, ¿sabes qué? Ya se trabajaron 3 o 4 temas, lo vamos a dejar ahí porque te vas a agotar. Entonces, dejemos que la información se procese, que se asimile y luego seguimos con otra cosa, ¿no? O sea, se puede. Pero de repente sí es como, o por ejemplo, a mí me ha pasado que yo a veces tardo en asimilar un poquito. Me he dado cuenta que como a los 15 días digo, ya entendí. Entonces, y es donde yo digo, necesitas dejar que pase el tiempo, que se mueva la energía, que se procese la energía, que tu psique procese la información, Sí. y entonces sí, para también sacarle el aprendizaje a la sesión, y no solamente pura información, sino que también tú lo lleves a la práctica en tu vida. Y aparte yo creo que también, parte fundamental de esto es que es algo muy terapéutico y muy liberador. Si bien, por ejemplo, a lo mejor no es a lo mejor la mejor comparación, pero, por ejemplo, ¿te acuerdas, Carlos, cuando empezamos a buscar a nuestros ancestros, a la Sí, información los árboles en Family familiares. Search? Ujú. Así como que yo no conocía a los papás de mis bisabuelos y de repente es como que te hace tener cierta pertenencia y te hace liberarte, relajarte, porque de alguna manera vas entendiendo tu pasado. Sí. Y una vez que entiendes tu pasado, como que te da mucha más seguridad. Ya sabes de dónde vienes,
tienes como esa presencia, tienes ese peso Sí, la que fuerza. te puede ayudar para muchas Oye, cosas. y aparte es una curiosidad que nunca abandonas. Es correcto. Porque quieres Sí, ir no. más para atrás. Es que es como el sentido de pertenencia. Sí, claro, pero también respondes a muchas preguntas del cómo Sí. soy actualmente y Es por qué. correcto. Sí, sí te dan muchas... Porque precisamente, fíjate, por ejemplo, yo, mi edad biológica es una, Ajá. pero la edad de mis células, Oh, sí. desde la época de los primeros humanos, probablemente, porque ahí se guardan muchísimos registros de todo, y precisamente a veces tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con tu forma de ser, pero ya una vez que tienes esa información de por qué, entonces ya la puedes utilizar para muchas cosas. Dándote cuenta de las habilidades y de las desventajas que tienes, puedes sacar muchísima ventaja. ¿Cuándo fue? Hace unos días una paciente vino con TDAH y me decía que estaba en guerra. Me decía que estaba en guerra consigo misma por el hecho de que lo veía como un defecto. Y la información que a mí me llegó fue no lo veas como un defecto, velo. Y yo le dije, ¿qué cosas puedes hacer tú que los demás no pueden hacer? Correcto. Porque esa situación en concreto te está dando un superpoder. ¿Qué es lo que cuál es el beneficio de esta situación para ti? Entonces sí fue así como, órale, sí es cierto. A veces vemos las cosas como algo malo. Y es que te voy a decir algo, las personas que tenemos TDAH, porque yo también lo tengo, Ajá. somos extremadamente buenos en algo. Sí. Así. Y te vuelve bien particular y no te das cuenta de eso. En efecto. Tal vez son las personas que menos se dan cuenta de sus características, ¿no? Sí, porque de dónde trasciende. obviamente a lo mejor todo en tu entorno hay algo que la gente se está estresando, porque obviamente ven tu comportamiento medio errado o de repente te pierdes, te escondes, haces cosas que a lo mejor la demás gente no se entera, pero cuando descubren el potencial que tienes, el reconocimiento, entonces dices, bueno, pues es que sí soy bueno para algo. Sí, yo lo que le dije ese día fue haz una lista de qué es las cosas que tú puedes hacer en 5 minutos que a lo mejor otra persona le lleva toda la vida a hacer. Oh, yo sé. Sí, es que... Y que todos traemos ese algo especial. O sea, ponle el nombre que tú quieras, TDAH, ansiedad, lo que sea. Y yo le decía, yo de repente soy muy ansiosa. ¿Y de qué me ha servido? Y yo a veces me peleaba mucho con mi sensibilidad. Es que soy muy sensible, y sí lo soy. Ahorita digo, es que si yo no fuera sensible, no pudiera hacer esto. Pero es verle esa parte de la misma información que ya traemos. Y fíjate que es algo bien curioso, Carlos, porque precisamente teníamos una cita en alguna cuestión que iba a suceder en la casona y de repente trabajamos muy bien bajo presión, fíjate, estábamos en friega haciendo esto y lo otro y así, como que ya teníamos todo encima, cuando de repente nos dicen, chicos, que la cita se cancela. Y así como de que, bueno, ya hicimos todo. Oye, pero trabajamos lo que tal vez hubiéramos trabajado en 3 días. Sí, en así un como de que ratito. rápido, En un ratito. y esto, y lo otro, Pues, y ponle sí. que y ya todos haciendo, y de repente, no, ya se canceló. Ya lo hicieron. Oye, Y pero así con de, una bueno, ya naturalidad que ni te imaginas. Sí, Así es de, que... bueno, ya adelantamos cosas, ya para el próximo evento. Y así pasa, ¿no? Pero es que realmente sí funciona, sí, y sí suele pasar. O sea, traemos esos superpoderes, solamente que también de repente estamos muy acostumbrados a ver el lado malo de las cosas. No, y hacernos de menos, que es Ajá. lo peor, ¿no? O sea, yo no soy merecedor, yo no contengo este talento y te sientes bien abajo. Y es Sí. lo peor que puedes hacer, quitarte tus atributos. Porque eso también nos aleja de la espiritualidad. Sí, Estás totalmente. negando aquellos dones, imagínate, aquellos que la divinidad, que Dios, como quieras llamarle, te ha otorgado. Y que tú elegiste. Que tú o sea, elegiste. porque al final absolutamente todo lo elegimos. Sí, es como una programación que dices, bueno, a ver, voy a programar mi vida. Voy a acercar a estas Sí. personas, estos van a ser mis papás, estos van a ser mis hermanos, esto y esto y esto. ¿Para qué? Entonces, así como de que, y de repente te peleas, te Sí. enojas, gritas y todo eso, pero finalmente tú elegiste. Es como, por ejemplo, cuando dicen, ok, es que yo iba para tal lado y me chocaron. Y le digo, no, tú provocaste un accidente porque tú decidiste Inconscientemente. irte por esa Así avenida. es. Tú decidiste salir a las 12 de la noche de tu casa y hacer esto y esto otro. Es algo que elegimos. Sí. Finalmente, son cosas que se pueden evitar porque te tienes que programar
y de alguna manera darle un poquito más de importancia a lo mejor a tu divinidad, a tus ancestros, a tus guías para que te cuiden y que de alguna manera estés en un lugar seguro, protegido y que finalmente empieces a programar tu vida para cosas positivas, cosas buenas y todo lo demás ya viene por añadidura. No sabes cómo, pero va a llegar. Yo digo, así estoy ahorita, no sé cómo, pero va a llegar. Sí. Yo digo que es como precisamente algo doble, porque es esta parte de decir, la buena noticia es que tú tienes el poder. Y la mala noticia es que tú tienes el poder. Velo como por el lado que tú quieras. Tú Exacto. tienes el poder. Entonces, ahora sí que depende de ti. O sea, un evento, X evento, depende de ti cómo lo veas. Exacto. Si tú tienes el poder de verlo como algo muy chido o como lo peor del mundo. La peor de las catástrofes. Exactamente. Y ahí es donde está el poder de la creación. Claro, y finalmente un par de preguntas. La número 1 es de que si existe algún riesgo en esto de los registros akáshicos, en la forma de hacer la terapia, en el proceso, no lo sé. No, sí hay recomendaciones, pero no hay ningún peligro, no es nada peligroso, no es nada malo. Las recomendaciones que yo les doy es al principio trata de hacerlo con una persona que ya lo haga, o sea, hazlo acompañado, por lo menos en lo que tú agarras la práctica, de empezar a hacerlo tú solo. Y 2, obviamente tener las protecciones correctas, porque al momento de ingresar a los registros es como meterte al mar. Tienes que sintonizar con la estación correcta, con la frecuencia correcta. Si no sintonizas con la frecuencia correcta, pues pueden aparecer cositas no agradables. No le llamo un riesgo ni nada malo, simplemente es como sí aprender a hacerlo con las protecciones, para que no estés agarrando cosas, basura, sobre todo basura energética, o viendo cosas, porque así como existe la luz, también la dualidad. Es lo que te iba a preguntar, tal vez entidades del bajo astral o algo así. Sí, pueden meterse ahí donde no. Pues es que ahora sí que todos buscamos la luz y el amor. Entonces, si tú de repente enciendes la radio y uno de esos te ve, va a querer acercarse a la luz. O sea, no son malos. Todos, al final, todos buscamos amor y luz. De diferentes maneras, pero es lo que todos buscamos, amor y luz. Entonces, si tú te metes a lo energético, sí va a haber seres que quieran la luz y el amor, y por eso es importante saber trabajar esa parte. Pero no es algo que tú digas a tenerle miedo o de riesgo, no, simplemente saberlo trabajar. Pero me imagino que se maneja una especie de protocolo, ¿no? Sí. En el cual te vas guiando tú y vas guiando a la persona, porque finalmente es como destapar la caja de Pandora, ¿no? Sí, es que de hecho, antes de ingresar, yo hago oraciones de protección, hago oraciones pido la asistencia, de decirles, cáiganle y ayúdenme. No lo hacemos sola, o sea, yo jamás lo podría hacer sola, siempre es con los maestros. Con los maestros de la persona también, con su ser superior, o sea, pido la asistencia de todos ellos, las armonizaciones y protecciones correspondientes, y entonces sí decir, ok, ahora sí vamos a entrar. No es nomás de órale, no, o sea, sí lleva como cierto método o protocolo para hacerlo, pero no es nada malo ni nada que tenga riesgo, simplemente es algo que hay que saberlo hacer, así como los pasos que tomas para ir a tomar el camión. Es lo mismo, o sea, vas a saber también a qué hora. Por ejemplo, a mí no me gusta hacerlo en la noche, porque en la noche la energía es más pesada, se siente mucho más. Sí, igual que nosotros en los tesoros, después de las 6 de la tarde, es pues, recomendable por los no hacer bajos nada. astrales, Sí. porque pues a lo mejor ya no está esa energía Así positiva es. de la Y luz, luego, del sol. por ejemplo, en las fechas de Halloween y demás, tampoco. ¿Por qué? Porque los portales están muy abiertos, Sí. y hay muchísima energía moviéndose. Ahí también trato de no trabajarlo. O sea, no para las personas, para mí lo hago. Y a veces ni siquiera para mí. Pero sí es como que siento yo de decir, ahorita sí, ahorita no, según cómo me vaya sintiendo yo también. Simplemente es como hacerlo con ciertas medidas, pero Claro, no es nada malo. Y finalmente, uno como cliente, una persona interesada en ir contigo, ¿cómo debería o cómo deberá prepararse? La única preparación que yo les pido es ven abierto y dispuesto a trabajar. Si tú estás dispuesto, se puede trabajar cualquier cosa y puede ser algo muy mágico,
algo muy hermoso. O sea, realmente para mí los registros es algo hermoso, me ha cambiado la vida. Para mí los registros es conectar contigo mismo y conectar con Dios, porque al final te vas a conocer a ti mismo. Y lo único que les digo es, ven abierto, tal cual, no traigas tu mente, ven abierto de corazón, y ya con eso es suficiente para hacer un trabajo muy lindo. Muy bien, amiga. Pues bueno, amigos, el tiempo se ha ido. Ya llevamos más de una hora 15, 1:17 No, por yo ahí. creo que más. Creo un poquito más. Sí. El Ya. tema muy interesante, Caro. De verdad, me has dejado sorprendido con toda esta información que nos has dado. Era muy básico, sinceramente, lo que yo sabía. Y yo creo que estos temas sí son muy necesarios, ¿no? Todo esto va saliendo, este tipo de terapias que nos pueden ayudar bastante en nuestra vida cotidiana. Porque a final de cuentas, ¿a quién no le gustaría tener este contacto con sus seres de luz, con sus seres guías? Que también otra pregunta final que se me fue de la cabeza. ¿También sería posible toparse con seres queridos que ya trascendieron, seres que a lo mejor eran parte de tu familia? Sí, Sí. puedes conectar con esas personas que ya están, porque al final la muerte no existe. La muerte es una transformación. Sueltas el cuerpo físico, pero el alma, la energía, se manifiesta. Entonces sí puedes contactar con esos seres queridos o con tus mismos maestros, y los puedes ver, los puedes sentir, te pueden dar mensajes, sí se puede. Wow. Aparte es parte también como de las constelaciones, ¿no? Sí, tal Porque cual. finalmente es como como el grupo de estrellas que pertenecen a tu familia, que a lo mejor muchos ya trascendieron, muchos aún están y que tienen que ver con una conexión contigo. Que de hecho, por ejemplo, en la constelación se trabaja 7 generaciones atrás y 7 para adelante. Entonces, pues de las de atrás, si acaso, cuando mucho 2 están presentes. Y ponle 3, llegamos hasta los bisabuelos. Okay. Pero es muy raro que tú conozcas a tus tatarabuelos y que están dentro del sistema. Entonces se manifiestan dentro de la misma constelación o dentro de la misma meditación en registros. Caro, y finalmente me gustaría que nos dieras tus redes sociales, algún teléfono, Claro. para las personas que deseen contactar contigo. El teléfono se pueden contactar conmigo en el 33 28 22 31 73. Y en las redes me pueden encontrar como Victoria de Luz o Ángel Victoria de Luz. En YouTube, de hecho, ahí tengo un canal que se llama Victoria de Luz, y ahí hay meditaciones gratuitas. Nada más es cuestión de que se suscriban y pueden estar haciendo ejercicios que los pueden ayudar. Ya si quieren o necesitan ayuda, acompañamiento, pues entonces ahí sí ya se agenda una sesión, y pues con mucho gusto se pueden comunicar por las redes o por el teléfono. Y de todas formas ya saben que les dejo la información aquí en pantalla. También quiero darte las gracias a ti, José Cartas, como siempre, como cada semana estás con nosotros. También los invito a anotar su teléfono, ya saben, las interpretaciones numerológicas con este señorón. Muchas gracias, amigo, y pues qué bueno que estuvimos en una plática muy amena. De hecho, Sí. nomás hacía falta un poquito más de tequila. Y tequila. Uy, sí, como si hubiera sido tequila lo que estábamos tomando. Pero bueno, la que estuvo muy callada fue la Goru. Ahora no Sí. dijo nada, como que estuvo oyente nada más. Sí, muy atenta. Pero pues muy muchísimas gracias a todos. Igual ya saben, suscríbanse, denle like, ya saben todo. Incluso Compartan. dejen pasar los comerciales, porque eso ayuda muchísimo Por favor, a los amigos. creadores. Y pues a mí me pueden encontrar en el número más 52 33 29 85. ¿Qué? Ya lo de. ¿Qué pasó Es el ahí? más 52 33 29 35 83 02. Ahí me pueden encontrar. Estamos en México. Y ya lo saben, amigos, pueden mandarle un mensaje de WhatsApp y José Carta les mandará su interpretación numerológica. Así que pues les agradezco, Caro, José, Muchas el haber gracias. venido. Gracias por ese apoyo, por esta bonita charla. Y amigos, los invitamos, como ya dijeron aquí mis amigos, a suscribirse a Detectando Paranormal. Nos estamos viendo, gente. Cuídense mucho y hasta luego.